Maitino. La historia de amor de Camino y Maite de Acacias 38 continúa en este podcast de ficción. Capítulo 6. 2 cenas para 2. ¿Ves? No te mentía. Esto está delicioso. Parece mentira comer unas sopas de ajo en un sitio tan distinguido. Así es la alta cocina, querida. Perdona que te haya interrumpido tu historia de l'école. Sigue, por favor. Claro. El caso es que todos los alumnos de la clase estábamos en silencio. El profesor con el pantalón lleno de pintura morada, como una berenjena. ¿Encontraron al culpable? Un cobarde lo delató. Ay. Y eso que fue un accidente. Camino, ¿no te gustaría escribir sobre l'école en mi periódico? Obviamente no sobre los accidentes de tus profesores, pero sí sobre arte. Pues no lo he hecho nunca. Y además, en francés... No, en el idioma que tú prefieras. Si lo decides hacer en castellano, te lo pueden traducir en la redacción. Creo que se te daría bien y sería una forma de combatir el pesimismo del periódico ahora que solo se habla de la Gran Guerra. ¿No me importaría probar? Oh, pues no se hable más. ¡Brindemos! Y ya que hablamos de l'école, ¿qué tal con Sophie? No la has nombrado en toda la cena y sigue siendo tu tutora, ¿verdad? Sí, es una muy buena profesora. Aprendo mucho con ella. Pero es mi mujer la que prepara la exposición con Maite y no tú. ¿De verdad preferirías estar a estas horas preparando la exposición? No sé. Y perderte estas sopas de ajo. Yo no me cambiaría por ellas ahora mismo por nada del mundo. Trabajando hasta la noche sin descanso, no. Nada. De eso, nada. ¡Por el trabajo! Y por el descanso merecido. Oye, ¿tú crees que habríamos llegado a la cena con Nicolás y Camino? Maite, ¿esto también es trabajo? ¿Es como nuestra segunda oficina? ¿Sabes a qué le llevo dando vueltas todo el día? ¿A qué? Tenemos una exposición que se titula Les Amoureux y no hablamos de la infidelidad. Bueno, tampoco lo buscamos, ¿no? Pero no se puede hablar de amor sin hablar de prohibición. Explícate. Elegir a una persona como compañero conlleva decirle que no al resto de la humanidad. Sí. Pero esto solo sucede en el amor. ¿Por qué? Hombre, pues por el compromiso y por la confianza. No, porque lo hemos elegido así. Pero lo interesante es que no es necesario. Yo podría mentir y no romper la confianza. Si yo te besara ahora mismo y Camino jamás se enterara, no se rompería esa confianza. Y esa es la base de cualquier relación duradera. La verdad. Y la confianza. Jamás vas a poder controlar todo en la vida de Maite. Y tampoco deberías. ¿Insinúas que entre Maite y yo no hay confianza? ¿Cómo podría yo saberlo, Camino? ¿Me acercas el vino? Pero tú y yo nos parecemos en algo. Yo también me vine a Francia por amor. Era feliz allí, pero conocí a Sophie y lo dejé todo por ella. Por lo que sé de buena mano que empezar desde cero en una nueva ciudad no es fácil. Y no solo la ciudad. Es un país, una cultura, el idioma. Exacto. Tu decisión de venirte con Maite demuestra valentía y madurez. Sería una pena que se echara a perder por quitarle libertad a Maite. Pero yo no le quito libertad. Puede hacer lo que quiera. De hecho, hace lo que quiere. Ya, aquí en tu cabeza puede hacer lo que quiera, pero aquí en tu corazón no es libre. No estoy de acuerdo. No, te lo digo como amigo, porque pienso que Maite y tú hacéis una pareja estupenda, que os merecéis un amor pleno y grande como... ¿Una cárcel? ¡Exacto! A eso me refiero. Es una imagen pobre, ¿no? Comparar la decisión de amar solo a una persona con una cárcel es de poeta del siglo pasado. No tiene por qué ser esa la metáfora.
¿Y qué te parece una cárcel de sentimientos que nublan la razón? Sofía, el exceso de trabajo es lo que te nubla la razón. Oh, pero es real. Piénsalo así. Cuando uno se enamora, deja de lado hasta los aspectos más básicos de su vida. ¿Y cuál es el problema? Es maravilloso vivir solo para la persona amada. Ahí está la trampa. No lo es. Hemos asumido que lo es. Pero la realidad es que la mayor parte de esos enamoramientos no prosperan. Y es por la ceguera. Nos embarcamos en una tormenta de sentimientos y emociones que no tienen final. ¿Y tu amor con Nicolás tiene final? Hasta que la muerte nos separe, dijimos delante del altar. Pero la vida es muy larga. Ay, ¿quién pudiera volver a esos enamoramientos platónicos que vivimos como estudiantes en la école? Tu historia con Camino es la de un amor profundo que ha sobrevivido a 1000 peligros y que tiene un futuro prometedor. Sí, eso espero. ¿Acaso dudas? A ver, si voy a pensar que las cosas no van del todo bien con Camino. Uy, tu silencio no deja espacio a dudas. ¿Piensas entonces que puede haber otra mujer? No, por supuesto que no. Maite jamás me haría eso. Si lo tienes tan claro, ¿por qué sufres entonces? Supongo que porque no siempre lo tengo tan claro. Ya. Camino, antes te he dicho que la confianza es la base de una buena relación. Sí, y lo entiendo. Pero a la vez... No voy a repetirme y me perdonarás que sea tan directo. No, claro, adelante. Bueno, pienso que ni yo ni nadie podría irse a dormir tranquilo sabiendo que pudo hacer algo para salvar su matrimonio y su pareja. ¿Y la confianza? ¿Le confiarías las llaves de tu casa a alguien que ya te ha robado una vez? No, claro que no. Pero yo no he dicho que Maite... No, yo tampoco. Ni siquiera lo he sugerido. Y yo tampoco. Camino. Una cría se quedaría de brazos cruzados mirando cómo le arrebatan lo que es suyo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú como adulta? No puedo pedirle cuentas a Maite si no tengo la certeza... Pero sí la duda. Pero no es suficiente. No, eso depende de ti. ¿Me acercas la salsa? Sí, claro. Maitino, un podcast producido por Radio Televisión Española en colaboración con Boomerang Televisión. Protagonizado por Aria Bedmar e Ilenia Baglietto. Escrito por Miguel Bueno y Bárbara Castellanos. Dirigido por Antonio de la Fuente y Verónica Sáenz. Realizado por Maika Aguilera y Benigno Moreno. Producción ejecutiva de Eduardo Piqueras, Pablo Sanermelando y Humberto Miró. Disponible solo en podcast y el canal de YouTube de RTV.